Amados hermanos, nuevamente estoy con ustedes para darles a conocer un nuevo mensaje que el Señor Jesucristo me ha entregado para dárselo a conocer a ustedes. Bien, hermanos, voy a poner este mensaje en manos del Señor con una oración. Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, le doy las gracias, Señor, por ser portadora de este mensaje, Señor. Soy tan indigna, Señor, pero aquí estoy delante de su presencia, Señor, cumpliendo con su llamado y con su propósito, Señor. Yo le pido que su Espíritu Santo prepare los corazones, Señor, de sus hijos y de todo aquel que esté escuchando este mensaje, Señor, que sea trayendo la convicción a sus corazones, Señor, y que se aperciban de los tiempos, Señor. Se lo pido, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Señor Jesucristo, gracias, mi amado Señor y Salvador. Te amo tanto, mi Señor. Aquí estoy delante de su presencia, Señor Jesucristo. Le doy las gracias, reconociendo que usted vino al mundo en carne para el perdón de mis pecados, Señor, de nuestros pecados, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo. Tú eres la revelación perfecta. Tú eres la revelación profética, Señor Jesucristo. Gracias, y la palabra profética más segura la tenemos en usted, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Toma el control total en este día de este mensaje, Espíritu Santo de Dios. Aquí estoy, toma mi voz para que sea usted, Señor, dando a conocer este mensaje, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, porque eres hermoso, eres bello, Señor. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Gracias le doy, Señor. Amén y amén. El Señor Jesucristo vino a mí nuevamente y subimos los dos, empezamos a subir y llegamos al reino de los cielos. Es tan hermoso el reino de los cielos, indescriptible, no se puede describir con palabras de lo bello que es, pero estábamos ahí viendo donde está el río resplandeciente que sale del trono de la gracia. Estábamos ahí el Señor Jesucristo y yo. El Señor Jesucristo me dijo: mira, ven que te voy a llevar a ver unas cosas, me dijo el Señor, que están aconteciendo, y me dijo: te voy a ungir. Él tomó un manto en ese momento y me ungió. Me cubrió con ese manto y me puso una cobertura de su gloria. Y me dijo: solo extiende tu mano, porque a donde vamos la vas a necesitar. Y fuimos descendiendo hacia la tierra, y me llevó a un lugar y me dijo: entra. Era una especie de entrada como un túnel, pero hacia las profundidades de la tierra. Y había unas escaleras, había mucha oscuridad. Comencé a descender y como estaba oscuro, le dije al Señor: no puedo ver. Y me dijo: extiende tu mano. Y la extendí. El manto de multicolores que estaba sobre mí brillaba y me daba luz, y así iba descendiendo. Y vi un grupo de personas descender por esas escaleras. Iban y era muy profundo el descenso. Era tan profundo. Yo estaba asustada porque me vi sola sin el Señor y le dije: Señor, ven tú conmigo. Solo oí su voz que me dijo: no temas, mi Espíritu Santo te está llevando. Sigue descendiendo y observa todo. Y esos hombres seguían bajando hasta la profundidad de la tierra, y después de haber descendido, llegaron a un lugar. Ya no había nadie, y me dijo el Señor: sigue adelante y no te detengas. Llegué hasta donde está una puerta, era metálica como de acero, y los volví a ver. Ellos entraron por esa puerta y me di cuenta que era un elevador, y yo pensé: ¿qué sentido tiene ahora? Cuando ellos entraron por el elevador y comenzaron a subir, y el Señor me dijo: solo ve. Ellos llegaron a un lugar y había unas escaleras. Ahora bajaron un poco
y llegaron a una especie de salón y oí una voz que decía: salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, porque ella viene. Se oía una voz que decía esto haciendo alusión a la palabra de Joel 2:15, pero no era la voz de Dios. Había un pasillo que tenía varias puertas y de ahí comenzaron a salir algunos personajes, primeros ministros. Enseguida todos estaban reunidos de pie frente a un gran ventanal y del otro lado estaba oscuro, pero ellos estaban ahí como esperando algo. Me adelanté aún más hacia donde estaban los personajes y vi que era Donald Trump. Luego, frente a él vi a Obama, Vladimir Putin y el primer ministro de China. Y en eso vi llegar al Papa Francisco, que es el falso profeta, y había alguien más ahí, y era el presidente de México y otros más. Obama comenzó a hablar y decía: ya se va a manifestar, es el tiempo, él va a venir. Estaba observando hacia el frente, era una especie de cuadro oscuro y me di cuenta que estaban en la profundidad del mar. En eso se escuchó un sonido como de una bestia y Obama le dijo a Donald: tienes que irte. Y dijo Donald Trump: ¿por qué me tengo que ir si yo soy el futuro presidente? Le dijo Obama secamente: tienes que salir de aquí, es urgente. Y Donald le dijo: no me iré, yo soy el próximo presidente y no me iré. Obama dijo: arréstelo y llévenselo, él no puede estar aquí. Luego lo ataron y se lo llevaron rápidamente y desapareció. Se hizo un silencio y enseguida, frente a ellos, entre la oscuridad, el anticristo salió, pero no se alcanzaba a ver su rostro bien desde afuera. El Señor me hizo entrar hasta donde estaba del otro lado del cristal o ventanal y vi que era el anticristo y era Satanás ahí también con él. Y el anticristo habló y dijo: apresúrate, Enrique. Esto le dijo al presidente de México: dale lo que quieren y no temas. Los grupos terroristas van a ir y van a encargarse de todo, y las fuerzas militares lo harán. Todo está preparado para la invasión, y venga la crisis global. Y así será en los demás países, porque yo voy a reinar. Y les dijo a los primeros ministros: vayan a sus países y persíganlos, que continúe la persecución contra los cristianos, contra los que no estén bien con él, refiriéndose esto a Dios. Localícenlos, destrúyenlos, llévenlos a los campos de tortura hasta que lo nieguen a él, refiriendo al Señor Jesucristo. Mátenlos y destruyan sus hogares y quémenlos, sus familias. Y le dijo a Obama: tú, y le dijo a Vladimir Putin y al primer ministro de China: y tú, estén preparados, la guerra. Luego el anticristo les dijo: vámonos con él, refiriéndose a Satanás, y les dijo: tenemos que ir. Luego una puerta se abrió y dijeron ellos: porque aún estaba oscuro. Dijo uno de ellos: ¿y esto qué es? Obama dijo: esta es la máquina del CERN. Y se adentraron y Obama le dijo al presidente de México: tú no puedes venir. ¿Y por qué no?, le dijo él. Y Obama le dijo: porque tú no puedes venir. Ellos se adentraron y se oyeron unos alaridos. Eran unos alaridos de la bestia. Gruñía tan fuertemente, era espantoso esos alaridos tan fuertes, y desapareció. Y el Señor me sacó de ahí y me llevó el Señor al universo, y estaba observando un punto del universo y vi un planeta alrededor. Tenía unos como anillos. Ellos oscilaban conforme se movía el planeta, y de pronto vi cómo los anillos comenzaron a girar de una forma diferente, moviéndose en sentido contrario. Parecían haber perdido el control. Luego el planeta se balanceaba en un bamboleo más rápido en su órbita, y también comenzó a perder el control e iba de un lado a otro
Y me dijo el Señor, este es Júpiter, y esto es por causa de la fuerza magnética de Nibiru, y aunque estén separados, me dijo el Señor, por enormes distancias, aún así la fuerza magnética de Nibiru mueve a todos los planetas, y me llevó a un punto que resplandecía y encandilaba, y lo observé, y me dijo, este es el Sol, y mira, al lado del Sol vi un enorme planeta, tan grande, de color rojo, que de pronto cambiaba un poco en su color, y me dijo el Señor, Nibiru está compuesto de oro y piedras preciosas, hay mucho oro, y eso producirá aún más radiación en él, por lo que la humanidad se perdió, es por lo mismo que va a ser destruida por la riqueza de este planeta. Y vi el Sol y vi a Nibiru y vi la Tierra girando en su propia órbita. Y ahora vi a Nibiru más cerca, muy cerca de la órbita terrestre con su fuerza magnética, y me dijo el Señor, mira, este es el punto donde se encuentra Nibiru y está a punto de entrar a la órbita terrestre. La ciencia piensa que ha descubierto todo, pero no es así. Hay cosas que yo no les permito que vean, porque les tomará por sorpresa, y cuando menos lo esperen, yo pondré al destruidor delante de ellos. Yo, Jehová, manifestaré todas las cosas delante de ellos. Ay, el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, porque vendrá destrucción repentina. Y me dijo, y no quedará piedra sobre piedra. Primera de Tesalonicenses 5, 2, 3. Y luego el Señor me llevó hacia un lugar. En ese lugar había una reunión, era un edificio muy grande, y ahí había como alrededor, todo estaba como de cristal. Había ahí muchos personajes en esa reunión, y eran los de la ONU. Y ellos estaban a puerta cerrada, y Obama les decía, vayamos contra el pueblo de él, hagámoslo desaparecer y vayan contra él, y reúnan sus ejércitos, apresúrense. Ellos estaban enardecidos, parecían demonios, y van contra el pueblo de Israel. Santo Dios, santo. Y me dijo el Señor, Apocalipsis 17, 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad juntamente con la bestia. Me dijo el Señor, los que vistes que entraron, me dijo el Señor, en la máquina del CERN, ellos son los reyes, me dijo el Señor. Santo Dios. Luego me llevó rápidamente hasta el reino de los cielos, y había ahí mucha luz. Su fuerza era tan poderosa, era su luz, y me dijo, te traje aquí porque te voy a llevar a ver otras cosas que están aconteciendo ya y que van a acontecer. Luego rápidamente llegamos otra vez a la entrada de un lugar, y era una especie de bodegón muy grande. No podía ver su tamaño completamente, pero supe que era muy grande. Comenzamos a avanzar y me llamó la atención algo que estaba casi totalmente cubierto por todos lados, oh santo, aleluya, de una cerca o malla alrededor y también por arriba. Su entrada era en la parte de arriba. Era una especie de puente cubierto por malla por la parte de arriba. Y me dijo el Señor, esto es un campo de concentración, y todo lo que está cercado tiene corriente de electricidad. Seguimos avanzando y me dijo, observa con detalle y no te detengas, avanza. Llegué a la puerta y entré, y me quedé observando a mi alrededor, y lo que vi me sorprendió. Había por todos lados cajas como ataúdes apiladas una sobre otra. Eran incontables. El lugar estaba
lleno. Seguí avanzando y vi en estantes incontables bolsas como en bultos. Y me dijo el Señor, las cajas y las bolsas son para los cadáveres, para cuando venga el asteroide y que va a traer destrucción. Ellos ya tienen todo preparado. Continué avanzando y llegué a una área que estaba cerrada. Entramos y ahí me sorprendí. Había unos hombres vestidos de blanco con unas mascarillas y era un laboratorio enorme y había muchas camillas en forma de planchas como donde operan. Estaba sorprendida. Las camillas estaban llenas de niños que no eran tan pequeños. Trajeron un niño como de unos 10 años más o menos y lo traían en una camilla, lo trasladaron a una de las planchas. Y dijo uno de los hombres que estaban ahí, que supe eran doctores y científicos: este niño está raro, tiene matriz. El otro dijo: ¿cómo que tiene matriz? Entonces es una niña. Y se enojó y dijo: yo les dije que solo trajeran niños aquí. Y lo destapó y observándolo dijo: pero esto está raro, tiene matriz y tiene pene. Luego lo auscultó y lo comenzó a abrir y dijo: esto es asombroso, es niña pero tiene pene. Y preguntó: ¿de dónde vino? Y le contestó uno: a ella la adoptaron unos homosexuales y le trajeron y le cambiaron el sexo. Uno de ellos es médico y la operó transformándola en un niño. Y dijo el que dijo que quería solo niños: esto es extraordinario. Hizo un perfecto trabajo. Aunque ya han hecho cambios de género, este trabajo es perfecto. Esto lo tienen que saber la ciencia para cuando un hombre quiera cambiar de sexo. Ellos estaban maravillados. Luego dijeron: traigan el que sigue. Trajeron un niño y dijo: tenemos que sacarle los órganos. Y me dijo el Señor: ellos traen a los niños y les están sacando los órganos y los van a conservar. Se los van a llevar a los búnkers y ahí los conservarán. Cuando vengan mis juicios, algunos de ellos lo necesitarán. Estos niños no son de mi padre. Yo estaba llorando y me sentía mareada y le dije al Señor: sácame de aquí. Pero luego observé algo más. En otra parte había también cuerpos de personas un poco más adultas ya. Por favor, le dije al Señor: sácame. Y me sacó. Yo estaba con él nuevamente y me dijo: vamos. Llegamos a un lugar y vi un elevador. Era en forma de cubo y estábamos parados sobre él, y a su alrededor era tan reducido que parecía que solo cabía el elevador, y comenzó a descender tan rápidamente hacia las profundidades de la tierra. Y a nuestro alrededor solo se veían las paredes de tierra y era tan profundo, y dentro del elevador había unas personas y podía ver esas personas. Eran Obama, Vladimir Putin y el primer ministro de China. Luego llegaron hasta las profundidades de la tierra y había una puerta. La atravesaron y caminaron por un pasillo. Rápidamente llegaron y había un lugar más espacioso, como una enorme sala, y ahí vi con sorpresa una enorme bestia. Era toda blanca y parecía tener una luz, pero no era la luz de Dios, era artificial. Tenía 2 cuernos y estaba esperando algo. Apocalipsis 13, 11, 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la bestia, de la primera bestia, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y Obama dijo: ya está lista para subir. Y le dijo Vladimir Putin, luego que el Papa no estaba ya poseído, Obama le dijo: no, Satanás toma el control de él, pero aún no está poseído, pero ha llegado el tiempo y lo hará. Luego todos la observaban y dijo Obama: ella es Belial,
esta bestia es Belial, e irá y tomará al Papa, e irá contra la ramera y la destruirá, porque toda la adoración será para el Hijo, refiriéndose al Anticristo, y será quemada y consumida, y el Papa el Francisco salió de ella, pero irá contra ella. Apocalipsis 17, 16, 17. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Me sentía que me ahogaba, me sentía muy débil. El Señor me sacó. Quedé conmocionada, pero muy conmocionada por lo que había observado. Tanto que el Señor tuvo que darme reposo especial. Luego me tomó nuevamente y me llevó al tiempo y me dijo: ahora te voy a llevar porque quiero que veas lo que yo padecí. Y llegamos ahí a un lugar y estaban los principales sacerdotes y los ancianos. Ellos hablaban contra el Señor y ahí estaba el Señor. Lo bofetearon y se burlaron de él, lo golpearon. Luego dijeron: mátelo. Lo ataron y se lo llevaron delante del gobernador. Y él le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Al ser acusado por los principales sacerdotes, el Señor nada respondió. Entonces los soldados del gobernador se llevaron al Señor Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a muchos hombres. Santo. Luego le desnudaron y le pusieron sobre él un manto escarlata. Le pusieron una corona de espinas y una vara. Se arrodillaban delante de él, se burlaban de él. Señor, oh santo, se burlaron del Señor. Y luego le pusieron sus ropas y se lo llevaron. Trajeron una cruz y luego repartieron sus ropas y lo pusieron en la cruz. Tomaron sus manos y le ataron y le clavaron. Oh santo. El Señor llevaba su sangre sobre sí mismo de tantos golpes que le habían dado y estaba desfigurado. Vi cómo le golpearon y cómo se burlaron del Señor. Lo escupían. Esas personas estaban endemoniadas. Le decían: tú que derribas el templo en 3 días, ¿lo reedificas? Sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Desciende de la cruz. Los sacerdotes, los escribas y los fariseos se burlaban. Todo lo que vivió el Señor por nosotros, iglesia, fue terrible, iglesia. Todo lo que vivió el Señor fue terrible, iglesia. Vive su palabra, santifícate, toma ya su salvación, arrepiéntete, regresa a Él, iglesia. Iglesia de Jesucristo, porque solamente por medio de Él entraremos al reino de los cielos. Iglesia de Jesucristo, no te burles de la palabra del Señor. Deja la tibieza a un lado y sigue al Señor Jesucristo. Síguelo a Él es el camino. Iglesia de Jesucristo. Yo le decía al Señor: por favor, sácame de aquí, por favor, no quiero verte así. Y me dijo el Señor: es necesario que veas para que vayas y les recuerdes que yo di mi vida por ellos, porque muchos se convertirán a mí. Después vi al Señor nuevamente en la cruz, estaba ahí. Oh santo, santo. Él dijo estas palabras: Elí, Elí, lama sabactini. Dios había sacado su Santo Espíritu de él, porque se había entregado a sí mismo por nosotros, y por eso Dios lo abandonó en ese momento. Santo, santo, santo. Iglesia de Jesucristo, apercíbete, vuelve a los caminos del Señor. Le dieron a beber vinagre en una esponja. Luego el Señor entregó el Espíritu y murió. Y me dijo el Señor: yo vencí a Satanás y a la muerte, y en mi muerte y en la resurrección. Dijo fuertemente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
oh Santo, y me llevó al reino de los cielos tan rápidamente. Me mostró unos mantos y me dijo, estos son los mantos que te di, son para ti. Vi unos mantos tan bellos, tan hermosos, y tomó un manto de él y me ungió. Me dijo, ven, te llevaré a ver algo más. Y me llevó, íbamos caminando, luego corrimos, y a lo lejos escuchaba la alabanza. Oh Santo, cómo alababan, adoraban al Señor cuando íbamos en el camino. Santo, santo, santo. Había unas fuentes hermosas que estaban cubiertas de la gloria del Altísimo. Al pasar el Señor Jesucristo, esas fuentes, oh Santo, danzaban a su alrededor. Oh Dios Todopoderoso, danzaban, se postraban las aguas delante de Él. Oh Santo, haciendo un vallado, era lo más hermoso. Mis ojos han visto algo glorioso, Señor. Gracias, gracias, Señor. Esas fuentes le danzaban, seguíamos caminando y en el camino, oh Santo, había hermosas flores, como las flores, Santo, 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 se postraban delante de Él, alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el Rey Santo, Santo. Iban radiante el Señor Jesucristo, iba radiante en su luz, resplandecía, era hermoso, hermoso. Bendito eres, Señor Jesucristo, tú eres grande y poderoso. Cuando estaba ahí delante de Él, llegamos a un lugar con Él, llegamos a un lugar y me dijo, este es mi aposento, aquí me alabarán, mi iglesia me alabará, aquí es donde alabarán todos juntos, alabarán. Oh Santo, Santo, yo comencé a danzarle al Señor, porque Él me dijo, danza, danza y alábame, me dijo el Señor Jesucristo. Yo le comencé a alabar y a cantar una alabanza. Oh Santo, bendito eres, Señor Jesucristo, tú eres grande y poderoso. Él estaba ahí hermoso, radiante en su luz, era enorme, tiene una hermosa corona y sus cabellos se movían de un lado hacia otro hermosamente, su rostro resplandecía en una hermosa luz y él estaba aplaudiendo, yo danzaba y me dijo, así me gusta que me dancen, yo no quiero una iglesia fría, yo estoy en medio de la alabanza, en la palabra de mi Padre está escrito de qué forma deben alabar a Dios. Vean el Salmo 150, mi Padre no ha cambiado, me dijo el Señor. Después de haberme dejado alabarle, me dijo, ahora ven, que tenemos que ir. Y nos fuimos, íbamos por un camino. Yo parecía una niña junto a Él. Luego me tomó y subimos sobre el reino celestial y vi la ciudad y vi casas y unas estaban junto a otras estaban separadas unas de otras y bajamos entre ellas. Algunas estaban ahí entre los bosques, algunas estaban entre valles, entre llanos, otras en medio de jardines. Y el Señor me dijo, estas son las moradas de la iglesia y están diseñadas como les gustaría a cada uno. Algunas todavía no están terminadas, pero serán terminadas. Y volvimos a subir y vi una morada que estaba junto a un río. Y le pregunté al Señor, ¿por qué por esa morada? Y me dijo, ¿quieres verla? Le dije, sí. Luego bajamos y estábamos a la entrada de una hermosa cabaña por fuera. Parecía sencilla y la estábamos observando y le pregunté nuevamente, ¿de quién es? Y me dijo el Señor, esta morada es de un siervo. Él era un pastor. Él tenía una congregación y la amaba tanto. Él clamaba mucho por su congregación y les predicaba contra el pecado y de la santidad, solo que ellos no lo escuchaban y se iban, y así unos venían y otros salían, y Él les predicaba y les exhortaba a que vivieran una vida recta en santidad, oh Santo, y ellos no querían. En esa congregación había mucha calumnia, mucho chisme, mentían, fornicaban, había mucha apariencia, había mucha, oh Santo, mucha disensión. Y Él les decía que no se dejaran engañar por Satanás, que sin santidad nadie vería a Dios. Y Él se entristeció tanto y le clamaba al Padre. Él jamás tuvo una mujer y por lo tanto no tuvo hijos, porque se entregó a vivir para Él, servir al Altísimo. Y cuando clamaba decía, ellos son como mis hijos, tú me los enviaste, ayúdalos, sálvalos.
y mi padre no pudo hacer nada porque no quisieron, y eso los perdió, y solo él quedó, y él se entristeció tanto, y todos terminaron por irse, y la iglesia se cerró, y él ya no quiso abrir más. Siguió aclamando por la humanidad, pero ya no se levantó más a predicar, se apartó para Dios, y le aclamó que viniera por él, y le aclamó que viniera. Y él anhelaba una casa como esta y apartarse del mundo, pero mi padre no se le permitió, no le permitió tenerla, y esta es la casa que él quiso tener. Y entramos y por dentro era toda de oro, era muy bella, y estaba a la orilla del río, y me dijo el Señor, este no es el río cristalino resplandeciente, es un brazo de él. Y le dije, ¿dónde está él? Y me dijo, él está en un lugar apartado, esperando venir, y vendrá aquí, y me alabará, y podrá saltar y correr. Y me dijo, porque él no tenía un pie, y aún así me alababa. Y la iglesia se mofaba de él, se burlaba de él. Así hay muchos en mi iglesia que se ríen de los que alaban, de los que saltan y de los que me danzan, y teniendo su cuerpo entero, no me alaban, me dijo el Señor. Y me llevó a la presencia de Dios. Había a su alrededor fuego, y sobre el Creador un enorme arco iris que se movía sobre él, y la gloria de Dios tenía todo cubierto, y yo estaba postrada delante de él. Solo podía ver su cintura para abajo, y podía ver una parte de su enorme trono. Y me dijo a mí, me ha placido traerte aquí, pero estás aquí por causa del Cordero. Y me dijo, escribe y háblales todo lo que vistes y lo que te mostraré. Su voz era tan fuerte que retumbaba, y el arco iris se movía conforme a su voz y resplandecía más. Tras del arco iris, enormes relámpagos y truenos. Y me dijo, ve y diles que Jesucristo es la puerta, y Él es el camino, y nadie puede venir a mí si no es por medio de Él. Él es el Cordero Santo, y denle la gloria a Él. Y señaló hacia un lado, y vi un trono más pequeño, y me dijo, el Cordero, el Señor Jesucristo, lo vi en ese trono bello, resplandecía, y en su pecho llevaba un cinturón de oro que decía, Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh Santo. Y señaló a otro trono más pequeño y me dijo, es mi Espíritu Santo. Y vi al Espíritu Santo en su santidad. Él resplandecía. Y me dijo el Señor, esta es mi verdad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta es mi verdad. Y luego los tronos más pequeños se unieron al grande y dijo, yo soy Jehová de los ejércitos. Quiero que se prepare el ejército de mis siervos. Ve y diles que avancen y que no se detengan. Iglesia de Jesucristo. Esto fue lo que me reveló el Señor. No te detengas, Iglesia de Jesucristo. Avanza, avanza, oh Santo, Santo, Santo. Toda la gloria es para ti, Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea tu nombre. Y es tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya.